Buenos días, nosotros somos Michelle y Abraham, somos alumnos de la licenciatura en Biología Molecular de la Universidad Autónoma Metropolitana y el día de hoy estamos con un investigador que se dedica al estudio de las plantas y gran parte de sus investigaciones pues está enfocada en este tipo de organismos. Así es, el día de hoy estamos con el doctor Pablo Octavio Aguilar. Buenos días, doctor. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí el doctor es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1, es profesor e investigador titular B. Actualmente dirige el Laboratorio de Genética del Centro de Investigaciones Biológicas y también ha sido coordinador de la licenciatura de Biología en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El día de hoy está aquí con nosotros para platicarnos un poco acerca del trabajo que ha realizado con diferentes tipos de plantas. Entonces, me gustaría realizarle la primera pregunta, doctor, que consideramos que es Adelante. importante. ¿Cómo es le surge a usted la curiosidad como investigador para trabajar con diferentes tipos de plantas? Yo en particular me acerqué a las plantas hasta el doctorado porque durante la maestría y la licenciatura yo trabajaba con cuestiones más moleculares y genéticas y biotecnológicas. Entonces en el doctorado se me plantea un estudio genético poblacional y demográfico de una planta que se llama Dion edule, que son cícadas fósiles vivientes, y desde esa palabra fósiles vivientes a mí me atraparon. Y es la historia evolutiva de estos grupos y la gran diversidad y como una explosión que surge de la biología a partir de plantas con semillas que a mí me atrapan. Es la evolución de las plantas lo que en principio me gustó del grupo. Bueno, pues sí, consideramos que el estudio en general de la biología de las plantas pues es muy amplio, ¿no? E incluye pues muchas áreas de estudio. Y bueno, esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta, que es relacionada a por qué usted considera importante el estudio de las plantas. En principio son la base de la cadena alimenticia. Si nosotros no las estudiamos, las conservamos y las aprovechamos de manera responsable y pues que garantice que las futuras generaciones también puedan hacer uso del recurso, pues no estamos generando realmente un manejo sustentable. Entonces, la base alimenticia de la población mundial y de prácticamente todos los organismos son las plantas. Entonces, en principio, esa es la primera importancia. En segundo lugar, de las plantas es de donde surge una gran cantidad de productos que hoy en día vendemos como fármacos, como bioproductos para el aprovechamiento desde el papel, para la bioremediación. Tienen tal cantidad de usos las plantas posibles en la industria, en la salud, en el comercio, en la alimentación, que pues no estudiarlas nos dejaría fuera prácticamente de la competitividad a nivel nacional e internacional en cuanto a la generación de productos naturales. Y finalmente, evolutivamente, como les dije hace un momento, las plantas son el primer acercamiento a una explosión de diversidad que no solamente se quedó con formas unicelulares, sino que fueron acumulando complejidad y contrastando con los animales que no, por no tener fotosíntesis, dejan de ser interesantes, pues las plantas constituyen o grupo de organismos que han logrado acumular tal cantidad de variación en moléculas, en metabolismo, que nos habla de cómo se crea realmente la complejidad al adquirir poco a poco y gradualmente dos sistemas distintos de fotosíntesis a partir de bacterias y cianobacterias. Nos habla de cómo se adquieren paredes celulares y eso pues incluye a los hongos, pero las plantas lo hicieron primero, de alguna manera. Y evolutivamente nos da la historia de la sexualidad, el bioicismo, la creación de géneros o intergéneros que no necesariamente son cromosómicos como nosotros, sino que pueden ser algo activado por el ambiente, por el estrés. Entonces, tienen tal cantidad de información en su interior que no estudiarlas nos dejaría con un hueco impresionante en el entendimiento de la diversidad actual. Sí, sí, como vemos son muy importantes, ¿no? Tanto, como lo menciono, a nivel evolutivo nos ayuda a comprender muchas cosas, ¿no? Así es. Doctor Pablo, me gustaría preguntarle, actualmente, ¿cuál es su área de interés acerca ya enfocado en las plantas? En cuanto a las plantas, yo podría dividir mis trabajos y lo que hago en dos elementos. Y genética, obviamente, evolutiva, genética de poblaciones de las plantas. Y por otro lado, la demografía, que habla de uso de las poblaciones, del estado de salud, digamos, actual que las plantas tienen
y que nos puede ayudar a entender cuál es la mejor estrategia de manejo y conservación para los recursos naturales. Entonces, estas dos áreas las podemos conjuntar en algo que se llama ecología de poblaciones, tanto la genética como la demografía, para el uso sustentable de las plantas, la diversidad vegetal. Bueno, dentro de esta área de estudio que usted menciona, pues, ¿cuál consideraría que ha sido su principal descubrimiento? Los estudios que yo hago me han permitido integrar estos dos elementos, tanto la genética como aspectos relacionados con la distribución espacial y el reclutamiento y la dinámica demográfica, para sacar ideas más concretas de cómo conservar y evaluar los recursos a un futuro. Entonces, la propuesta o dentro de lo que yo hago, lo más importante es eso, la evaluación del recurso basado en estos dos modelos. Me gustaría saber cuál ha sido el principal reto al que se ha enfrentado estudiando estos organismos. Ha sido un reto importante lograr involucrar a los dueños de la diversidad, que son los propios pobladores de las comunidades, ¿no? Un segundo reto, y que tiene que ver mucho con las dinámicas actuales y políticas sobre la ciencia y tecnología en el país, es la falta de recursos. Hay temas, digamos, que roban la atención de la ciencia y tecnología, en este caso, por ejemplo, la virología y las vacunas, que se llevan todo el presupuesto y dejan de lado el recurso natural. Y el tercer reto es que realmente en los jóvenes actualmente hay también un sesgo de criterio hacia investigar otras áreas llamativas, al igual que en ciencia y tecnología. Entonces, los jóvenes en general no les interesa tanto involucrarse con las plantas, las consideran aburridas, las consideran difíciles de entender en cuanto a taxonomía y las consideran a veces un poco distantes de su entorno social, que es las urbes, las ciudades. Entonces no las ven como una base real para investigación. Y bueno, usted entonces, ¿cómo ve el futuro de la investigación de las plantas en México? Como cualquier área del conocimiento, el futuro dependerá de las líneas nacionales de investigación y mucho también depende del compromiso que uno adquiere. Entonces, el futuro de las plantas actualmente está en el uso y manejo de esta diversidad. El uso responsable, el encontrar nuevas formas de aprovechamiento, nuevos fármacos, nuevas ideas al respecto de la etnobotánica, por ejemplo, el respeto íntegro de las comunidades hacia esta dinámica cosmológica. Suena un poco burdo, pero es muy, muy cierto. La gente es la principal responsable de degradar los recursos, pero también es la primera que va a poner su granito de arena a la hora de conservar, siempre y cuando adquiera esta visión de respeto y de integración, donde nosotros como humanos no somos usuarios de la biodiversidad, sino que somos cuidadores y corresponsables porque formamos parte de esa diversidad. Y la otra parte importante en cuanto a las vegetales es la producción. Nosotros nos encontramos como población humana, como género, como especie, creciendo constantemente a una tasa que los recursos naturales no son capaces de sustentar. Entonces, o colapsamos como sociedad y estas pandemias y estas situaciones económicas de nulo crecimiento económico nacional, pues son una señal clara, una señal de alerta de que estamos haciendo algo mal. Y entonces la biodiversidad vegetal nos puede ayudar con nuevos desarrollos biotecnológicos, con mejores cultivos, con mejor selección genética y con el aprovechamiento de estos recursos alimenticios, pues es hacia la línea a la que también tenemos que tirar. Si no, nos vamos a encontrar con una carencia económica y una carencia alimenticia para sustentar a la población mundial. Ya para terminar, me gustaría saber, ya aplicado en la biología de plantas, ¿qué tan importante considera que es la biología molecular para su estudio de este organismo? Uy, mucho. Es muy, muy importante. Todo depende de la pregunta, siempre lo he pensado. La pregunta es la que hace la investigación más o menos interesante. Entonces, una pregunta que puede captar a la gente y que tiene que ver con biología molecular y plantas es cómo surge la fotosíntesis. Podemos encontrar los vestigios moleculares actualmente de lo que sucedió hace más o menos unos 3.000 millones de años, que es el surgimiento de la fotosíntesis molecular. Otros elementos interesantes que puedes ver a nivel molecular es la producción de metabolitos secundarios que son responsables del estrés
o de las respuestas ante condiciones ambientales particulares y que tienen usos como fármacos, usos como fitohormonas, usos como factores de crecimiento, incluso a nivel animal. Entonces, esas interacciones moleculares, si no las entendemos, pues obviamente no podríamos aproximarnos a la diversidad vegetal. Creo que así nos queda más claro que como biólogos moleculares también podemos participar en estudiar las plantas. Nos ayuda como una invitación para que las personas que están estudiando pues se interesen por este tipo de organismos, ¿no? Así es. No sé si mi compañera quiere agregar algo más. Pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por invitarme y pues espero que estas charlas les ayuden a darse un panorama más amplio hacia las plantas también.